En FEMSA, impulsamos las historias que construyen positivamente. Con más de 130 años, presencia en 18 países y más de 320,000 empleos creados, trabajamos todos los días para generar valor económico y social. FEMSA presenta The Mexican Dream. Soy Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México. Cuando hablamos de remesas, pensamos en trabajadores mexicanos en Estados Unidos que amorosa y responsablemente mandan a sus parientes parte de los ingresos que generan día a día. Soy Alexandra Helfgott. Desde siempre, México y Estados Unidos han vivido una economía de ida y vuelta. Soy Germán Santillán. Distintas monedas, pero con el mismo objetivo: que el fruto del trabajo se comparta y beneficie a las familias en ambos lados de la frontera. Y yo soy Ruth Valladares. ¿Cómo se vive en lugares como mi comunidad en Oaxaca la economía de las remesas? Como canta Raúl Seixas en su canción Preludio, el mundo es de quienes hacen realidad sus sueños. Sin importar dónde o cuándo los realices, Hay sueños que soñamos solos. Hay otros que se sueñan en conjunto. Esos son los que se hacen realidad. En ese episodio tenemos Sofía Ramírez, líder de educación continua de la Escuela de Ciencias Sociales del Gobierno de TEC de Monterrey y participa en el ONG México Cómo Vamos. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias, embajadora, por la invitación. Por favor, es Roberta. Claro que sí, Roberta. Todo el mundo habla de las remesas, la cantidad de remesas que viene a México de los Estados Unidos, y a veces hablamos del impacto macro, una cantidad, una cifra así, pero ¿puede contarnos un poquito sobre del micro, ¿no? ¿Cómo está utilizado? ¿Hay nuevas formas de mandar remesas? ¿Y cómo beneficia comunidades? Claro, Roberta. Mira, primero me gustaría sí empezar con lo macro, porque desde el panorama general podemos ir aterrizando la conversación, si me permites. Ya. Entonces, primero que nada, hemos visto un fenómeno muy interesante que es, bueno, pues tú sabes que en un periodo previo, digamos de 2007 a 2015, había un incremento importante de personas mexicanas que iban ingresando a Estados Unidos, en concreto mujeres. Y pues esa tendencia, digamos, para 2021 muestra que decayó, digamos, la cantidad de personas que había en Estados Unidos de origen mexicano, y los hombres cayeron todavía más. ¿De qué nos habla esto? Bueno, que de origen, de este lado de la frontera en México, tenemos un mercado laboral donde participan en mucho menor proporción las mujeres que los hombres, y me refiero al mercado laboral remunerado. Esto hace que, pues obviamente, haya una falta de oportunidad y una falta de ingresos en muchos de los hogares donde hay más mujeres en México, y por eso estamos viendo estas tendencias. Ahora, fast forward a qué está pasando ahorita, este año que termina, 2022, pues justamente los datos recién publicados por Banco de México con los datos de remesas de diciembre, pues nos dan cuenta de varias historias. Primero, pues ciertamente que el año termina con un número récord de 58,500 millones de dólares en todo el año, lo cual es superior a la cifra de 51,500 más o menos millones de dólares del año previo. Es un aumento del 13%. Sin embargo, cuando vamos a ver, ¿qué está pasando y por qué está aumentando? Pues vemos varias cosas. Vemos por un lado que el mercado laboral de mexicanos en Estados Unidos sí se vio impactado con la pandemia, pero ya venía en franco de crecimiento incluso desde antes. Desde 2019 habíamos visto cómo el número de trabajadores inmigrantes en México se iba haciendo cada vez más pequeño, sobre todo recortándose en hombres, insisto. Todavía en 2019, a pesar de que iba una disminución en hombres y mujeres, era mayor en los hombres. Y el choque de la pandemia obviamente nos golpea de una manera bastante abrupta a hombres y mujeres, también a las compatriotas en Estados Unidos, pero la recuperación sí fue más lenta para las mujeres en Estados Unidos. Todo esto es relevante porque las mujeres envían remesas a México y los hombres también. El tema está en que las brechas salariales entre hombres y mujeres en Estados Unidos son enormes. Estamos hablando
de aproximadamente entre el 20, 25, incluso hasta el 30% de brecha salarial entre hombres y mujeres en Estados Unidos, que en parte se explica pues porque los hombres trabajan menos en part-time, en medio tiempo, y las mujeres más en medio tiempo porque tienen estos roles asociados al género, pero al final acaba siendo algo que afecta de una manera muy desproporcionada al ingreso de las mujeres. También tiene que ver en los sectores en los cuales se ocupan las mujeres. Por ejemplo, hay una cantidad muy importante, el 96% aproximadamente de las personas que trabajan en servicios en el hogar en Estados Unidos, pues son mujeres, y obviamente el ingreso promedio de esas personas pues es muy pequeñito. Otro rubro, digamos, donde la gran mayoría de hombres, otro sector donde la gran mayoría de los hombres se ocupan, es por ejemplo la construcción. Y sin embargo, bueno, pues ahí vemos que el ingreso promedio de un hombre en la construcción en Estados Unidos al año es aproximadamente, al mes es aproximadamente de 90,000 pesos. Entonces, estoy a hacer una conversión rápida con un tipo de cambio poco menos de 20 pesos por dólar. Entonces, creo que vale la pena analizar justamente las tendencias de dónde se están ocupando las mujeres en Estados Unidos y en México para poder entender que al final del día, aunque ha habido una mayor presencia de mujeres que migran a lo largo de los últimos 10, 12 años hacia Estados Unidos, siguen prevaleciendo los roles asociados al género a ambos lados de la frontera. Las mujeres pues se ocupan en la crianza, en los cuidados de otros y demás. Y bueno, pues eso impacta en el monto de las remesas que reciben los hogares en México. Y Sofía, es muy interesante para mí porque muchas veces en los Estados Unidos, cuando vemos migrantes cruzando sin documentos a los Estados Unidos, pensamos nosotros que esas mujeres, y a veces mujeres con sus hijos, está cruzando para reunir con sus maridos o hermanos o miembros de familia hombres, pero quizás eso no es el fenómeno. El fenómeno es que las mujeres mismas solas o para su familia quiere cruzar, aunque saben que va a ganar mucho menos que los hombres. Mira, van a ganar mucho menos que los hombres, pero van a ganar mucho más que aquí. Creo que eso vale la pena. Estamos hablando de que en México, por ejemplo, el salario promedio de todo el mercado laboral es de alrededor de 11,000 pesos. Yeah. Entonces, si tú comparas esos 11,000 pesos con el ingreso promedio que tienen las y los migrantes en Estados Unidos, es prácticamente 8 veces más. Solamente el promedio. Y obviamente si haces la desagregación, digamos, por sector, que creo que es particularmente relevante, por ejemplo, en el sector de servicios administrativos y profesionales, ahí tienes una gran cantidad de personas migrantes ocupadas. Tienes aproximadamente el 14% de los 7.3 millones de migrantes que hay ahorita, mexicanos que hay en Estados Unidos, mexicanos de primera generación. Pues ahí vemos que los ingresos proporcionales son altísimos en ese rubro, y la proporción de personas que los ganan pues es representativa, no tanto como en la construcción, pero pues la construcción, digamos que podría ser un sector donde se pagara en promedio menos. Lo que tú mencionas del tipo de migración, el tipo de familias, si hay un incremento en los migrantes no acompañados, sin duda lo hay, pero con los servicios de patrulla fronteriza y de manejo de aduanas y de migración de Estados Unidos, sabemos que recientemente, incluso con el cambio en la dinámica migratoria, es decir, todavía con una mayor proporción de mujeres en Estados Unidos trabajando que de hombres, que además es importante porque todo el año pasado hubo ahí un desbalance. Realmente solo se registraron 88,000 personas más trabajando, pero eso deriva de un incremento en las mujeres participando en el mercado laboral en Estados Unidos, mujeres mexicanas, y un decremento de hombres mexicanos trabajando en Estados Unidos. Pues sí podemos observar estas tendencias donde, por un lado, más mujeres en Estados Unidos, más mujeres mexicanas en Estados Unidos participan en el mercado laboral remunerado, es decir, el 52%, mientras que en México esa proporción es del 46%. Wow. En México solamente el 46% de las mujeres en edad de trabajar lo hace. Entonces, acabas viendo cómo sí hay un cambio de paradigma y cómo el mercado laboral a ambos lados de la frontera, mucho más castigado para las mujeres que para los hombres, es
de todas maneras un viaje que vale la pena hacer para las mujeres porque van a ganar 5, 6, 8 veces más de lo que ganarían en México, pero además están yéndose en una mayor proporción, pues porque en México no les están ofreciendo las mismas oportunidades. Exacto. Y aquí un último detalle, tú sabes que en México, por ejemplo, la mayor cantidad de mujeres trabajan en un empleo informal en mayor proporción que los hombres, pues, y los hombres trabajan, por lo tanto, en mayor proporción en un empleo formal. Sí. Entonces, la diferencia entre el ingreso de un hombre y una mujer, un hombre en un empleo formal y una mujer en un empleo informal, es de menos de la mitad. Una mujer en México en un empleo informal gana menos de 5,000 pesos al mes, Roberta. Si eso se transforma en el equivalente a 30, 40 o 60,000 pesos en Estados Unidos, a pesar de que el nivel de vida sea más caro allá, acaba siendo suficiente como para poder mandar, y en el agregado, aproximadamente 1 de cada 3 remesas que llega a México es enviada por mujeres, con independencia de a quién se lo manden, si a su familiar es mujer o es hombre en el país. Wow. Bueno, Sofía Ramírez, muchísimas gracias para esa conversación. Realmente es un tema importantísimo y creo que vamos a invitar otra vez para hablar un poco más sobre el tema de remesas y, más importante en esa conversación, remesas y género, porque eso fue realmente interesante. Muchísimas gracias, Sofía. Gracias a ti, Roberta. Seguimos platicando en otra ocasión. Hasta luego. Gracias. Vamos a empezar la conversación con Carlos Calina y los datos duros. El ingreso por remesas enviadas por mexicanos que trabajan en Estados Unidos representa alrededor del 95% del total de remesas recibidas en México. El principal estado de origen de ingresos por remesas es California, seguido por Texas. Todos los años, el 16 de junio, la comunidad internacional celebra el Día Internacional de las Remesas Familiares. Se estima que hasta 1,000 millones de personas en todo el mundo, es decir, 1 de cada 7, participan en el envío y la recepción de remesas. En los últimos 2 años, los hogares receptores de remesas se beneficiaron de la fuerte apreciación del dólar con respecto al peso mexicano, lo que ocasionó incrementos en los ingresos en términos reales de los mexicanos. Las remesas enviadas por los mexicanos en el exterior tuvieron un aumento anual del 31%. La mayoría de las operaciones en torno a las remesas son vía transferencia electrónica. En segundo lugar, vía envíos de efectivo, y en tercer lugar, las money orders o órdenes de dinero. Todavía existe un gran potencial para usar nuevas formas de tecnología digital en el envío de remesas. Wow, gracias, Carlos. 1 de cada 7 personas, fascinante sobre ese tema. Sabemos que las remesas tienen un papel importante en el desarrollo económico en México. Me gustaría saber desde sus perspectivas cuál es el rol que juegan las remesas y por qué son tan importantes. Bueno, yo te pudiera decir, Alexandra, por ejemplo, muy personalmente, yo conozco familia no directa, pero sí indirecta, que durante muchos años ha recibido remesas de hijos o parientes radicando en Estados Unidos. Por otro lado, también durante los años que di clases en zonas rurales de Oaxaca, también conocí muchos casos de familias que mujeres principalmente se quedaban aquí en México con sus niños y el esposo o el papá o el hermano estaba trabajando en Estados Unidos y mensualmente recibían las remesas. Ahora, hablando del impacto que estas tienen en, digamos, la sociedad local o el día a día en los pueblos, pues, indudablemente las remesas forman parte de esa parte principal que hace que el día a día de los pueblos funcione. Y estoy hablando, por ejemplo, de fiestas patronales, de reconstrucciones de escuelas, de reconstrucciones del templo. Eso sin contar que pues es el dinero que mueve la economía de los pueblos, ¿no? De las tienditas, de las fruterías, etc. Sin embargo, también habría que preguntarse de qué manera las remesas generan o contribuyen a generar industria o comercio independientemente a ellas en los pueblos o en las sociedades de la Mixteca oaxaqueña, que sin duda es una de las regiones que más gente migra hacia los Estados Unidos. De hecho, ahorita que lo mencionas, Ruth, se me viene a la mente que en los pueblos de Oaxaca, si algún día ustedes llegan a ir a alguna fiesta patronal, que normalmente duran entre 2, 3, 4 o inclusive hay pueblos que festejan toda una semana,
existe un día especial en honor a los migrantes de esa comunidad que están en los Estados Unidos. ¿Y por qué se les dedica ese día? Pues porque precisamente ese día de fiesta es pagado con las remesas que están mandando todos los paisanos que están en Estados Unidos. Y bueno, pues es muy curioso todo este fenómeno porque inclusive tú lo puedes ver el impacto del consumo local que está completamente relacionado con el tipo de cambio. De repente, cuando nosotros vemos que tenemos un dólar que se aprecia, vemos a las comunidades que viven de las remesas incrementar su consumo en lo local. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, que hemos estado viendo en esta crisis que pues se habló de la revaluación del peso en algunas ocasiones, nosotros dentro de la chocolatería con nuestros clientes en Estados Unidos, pues lo vimos también impactado. ¿De qué manera? Pues de que los precios de nuestros chocolates eran más caros para nuestros consumidores estadounidenses. Entonces, sí tenemos una relación que inmediatamente nos está impactando en este tipo de zonas rurales que principalmente pues tienen un flujo comercial más directo con Estados Unidos. Pero me interesa, Germán, porque cuando estamos hablando de remesas, siempre hablan de cómo afectan en las comunidades mayormente rurales de donde salieron los migrantes. Pero también cuando se crear una empresa en las comunidades, como han hecho ustedes con la chocolatería, yo creo que es muy importante que cuando está logrando sus objetivos, expandiendo su empresa, ya está parte de finanzas globales y está mandando sus productos al exterior. Y yo creo que es muy interesante también que en un momento, hace años, los migrantes fueron, digamos, demonizados, ¿no? Los migrantes son traidores que salieron del país, Ahora son los héroes, porque está ayudando a las comunidades, y yo creo que económicamente tiene que mirar, como ha dicho Sofía en nuestra conversación, cuál es el impacto de las remesas, cómo se puede transformar una comunidad, no solamente en una comunidad, digamos, que necesita para sobrevivir las remesas, pero que tiene una industria, unas empresas productivas en la comunidad que se puede continuar, que se puede prevenir la migración por razones económicas, y cómo podemos cooperar sobre esas cosas de los dos países en vez de siempre enfoque en los migrantes como un problema, como hemos visto en los Estados Unidos, ¿no? Porque es un fenómeno social que también se juntamos, ¿no? Como países. Sí, cierto, y específicamente con las dificultades que vimos a lo largo de los 2 últimos años con la pandemia, con situaciones difíciles y también imprevistas, vimos que tenían un impacto muy importante las remesas, siempre, pero aún más en estas situaciones difíciles como la pandemia. Pero fue interesante que Sofía ha mencionado que las remesas en el año pasado fue muy, muy alto. Creo que quizás la economía estaba reactivando en los Estados Unidos, pero significa que aún en una situación económica muy difícil, aún con mujeres ganando menos que hombres en su trabajo en los Estados Unidos, todavía están mandando fondos, ¿no? Sí, y es que justamente cuando se habla de remesas, generalmente la conversación se centra en el aspecto económico, ¿no? Pero también está el otro aspecto social en las comunidades, como lo que te decía les decía hace ratito, de que hay muchas comunidades que se están quedando únicamente con mujeres jóvenes, habitado también por personas mayores y niños. Y sin embargo, hombres de mediana edad no se encuentran. Y eso también que otros problemas, o bueno, no problemas, pero sí algunas características sociales diferentes a quizá algunas otras poblaciones, está acarreando el hecho de tener a la pareja, al papá, al hermano lejos, ¿no?
Ahora, con la pandemia también, ¿cuántas situaciones se dieron de que la familia viviendo aquí en México y la persona que vive en Estados Unidos estando allá en medio de la pandemia con toda esta problemática? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la persona que es la mayor fuerza económica o el sostén económico de la familia llega a fallecer, ¿no? O sea, todos los problemas que atrae, en primer lugar, traer quizá un cuerpo desde los Estados Unidos, pero ahora también qué impacto tiene que la cabeza económica de toda una familia desaparezca de un momento a otro y el ambiente que hay aquí en México donde no, a lo mejor no hay alguna otra actividad productiva que esté dando sustento a la familia. O sea, ¿qué otros problemas económicos y sociales están acarreando solamente de depender de remesas? Y yo creo que retomando lo que nos decías, Roberta, creo que demonizar al migrante en definitiva es un mal enfoque de ver la situación de las remesas. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que admitirlo, pues la migración es un fenómeno que en mucha responsabilidad tiene que ver los gobiernos de no generar oportunidades en sus propios países. Y creo que hoy en día deberíamos de empujar cada vez más a que las personas que están en el poder, sean empresas, sean gobiernos, decidan apostar en las comunidades y al desarrollo de estas zonas que pues están abandonadas completamente, que no tienen servicios básicos ni de infraestructura, pues ya no digamos de seguridad, ni carreteras, ni siquiera hospitales, pues. Y pues creo que en este caso se vuelve cada vez más importante la generación de unidades económicas que al nivel y al tamaño que sean, estén generando oportunidades para sus locales. Yo me acuerdo varias veces en que los gobiernos han tratado de impulsar o empresas de organizar remesas en una fuerza productiva para una familia. Digamos, programas de empresas de cemento para transferir a su familia quizás no en dinero, pero quizás en cemento o en materiales para construcción. O cuáles son, yo me gustaría saber si hay ideas de su generación en cómo puede, no asegurando que no es una fuerza para sacar el gobierno, utilizar, porque eso sería terrible, pero cómo se puede duplicar, triplicar de manera productiva la fuerza de las remesas. Yo no sabía eso, pero México tiene más de 300 startups que tienen que ver con el entorno financiero, que ofrecen servicios como pagos, remesas, microfinanzas, crowdfunding, y eso me sorprendió mucho. La tecnología aquí en México para apoyar a las personas que están mandando y también recibiendo remesas. Entonces, no sé si el gobierno debe poner más apoyo a esos startups para que crezcan más, pero a mí me sorprendió. Así que hay dos cosas quizás para concentrar. Uno es la manera en transferir que se puede ayudar en educación financiera, digamos, ¿no? Sí. Inclusión financiera. La segunda es cómo se puede utilizar las remesas para algo más. No estoy criticando, pero algo más que las electrodomésticas, etcétera, ¿no? Yo creo que como lo mencionabas, Roberta, en mi generación yo de repente veo las aplicaciones en mi celular y ya se ha vuelto cada vez más común ver videos de migrantes mexicanos haciendo una broma de que cuando regresan a su pueblo, la casa que les construyeron sus familiares está mal hecha. Entonces ahorita muchos jóvenes que se tienen que ir a Estados Unidos están con esta mentalidad de decir, pues ahorra tú, ya no mandes tu dinero a tus papás porque probablemente se lo van a gastar en otra cosa por la falta de educación financiera, y de repente pues se vuelve un tema que creo que se debe de atender desde la raíz, desde la educación de cómo utilizar fondos, porque estoy en la misma idea, Roberta, que de repente el propio mexicano tenemos una educación financiera muy mala. Y cuando... Pero educación financiera es malísimo universalmente. No, y justamente siguiendo la idea de Germán, creo que la importancia de una educación personalizada, en este caso de que hay un gran índice de comunidades que dependen de remesas, creo que, y digo, ahí entra como mi corazón y mi vocación de maestra, pero sí diría, ok, en comunidades de ese tipo, quizá localmente desarrollar un programa, por ejemplo, en la escuela primaria o en la escuela secundaria.
Si ya sabemos que es un problema el hecho del alto índice de migración y que tarde o temprano tus alumnos se van a ir a Estados Unidos porque tú no puedes luchar contra toda una vida de esa idea, pero sí quizá puedes contribuir a que localmente en tu escuela con tus compañeros maestros, y digo, esta es una idea que se me ocurre, desarrollar un programa de, ok, te vas a ir a Estados Unidos, vete, pero con una mayor educación o un mayor conocimiento de cómo utilizar mejor el dinero que vas a ir a generar a otro país. O sea, indudablemente te vas a ir, pero vete con mejores herramientas de manera que lo que vayas a ahorrar, lo que vayas a generar, tenga un mayor impacto, ya sea en tu vida o en tu comunidad, y de esa manera tal vez contribuir a que las comunidades ya no sigan en ese mismo rezago. Bueno, muchas gracias a todos, y yo creo que eso es un tema en que vamos a regresar en el futuro, porque por bueno o por malo, eso va a seguir un tema muy importante. Y al mismo tiempo creo que de esta plática yo me llevo claramente que es muy diferente la perspectiva desde lo rural que de una ciudad. Vivimos el tema de las remesas de forma muy distinta en la ruralidad porque, pues sí, como lo decía Ruth, tenemos a muchas personas que cotidianamente están recibiendo dinero de sus paisanos en Estados Unidos, y a veces en las ciudades creo que todavía ese tema no impacta directamente en la vida de muchas personas. Entonces creo que hacer esta conciencia, ¿no?, de la importancia que tiene el impacto de las remesas en nuestro país es importante. Gracias por escuchar The Mexican Dream, segunda temporada. Sigue, escucha y comparte nuestro podcast en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Te esperamos en el próximo episodio. Y recuerda que los sueños que se sueñan en conjunto se hacen realidad. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.